Honduras, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Impacto VTV Estelar. Soy Óscar Ortiz en compañía de Manuel Rodríguez. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches, Óscar Ortiz. Igual a todos los televidentes listos para 60 minutos de información. Bienvenidos. Misión de expertos de la ONU llega en los próximos días al país a sostener reunión con la presidenta Xiomara Castro. Amenaza COVID-19 y dengue, se disparan los casos. A 3 años y medio de haber iniciado la pandemia de COVID-19 en Honduras, volvemos a tener otro repunte. Y más impuestos. Aumenta otra vez la tasa vehicular. La población tiene que estar segura que este no es una modificación de la tasa, simplemente es un ajuste que se viene a dar por medio del índice de precios de consumidor. Como sabemos, el Observatorio COVID-19 está advirtiendo sobre un repunte de contagios, hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad durante las últimas semanas y en los meses ante el descuido de la población y autoridades de salud, sin descuidar además lo que está sucediendo con el aumento de casos por dengue. La pandemia de COVID-19 sigue acechando a la población, ya que epidemiólogos advierten sobre un fuerte repunte de casos y muertes registradas durante las últimas semanas, a las puertas de una nueva ola de contagios. Bueno, la estadística oficial está reportando al menos 50 casos semanales, pero no sabemos cuál es el número real porque no tenemos estadística. ¿Y de ellos casos graves? Lo que sabemos es que hay reporte de aumento. Los números todavía están por verse. Y casos graves, lo que sabemos es que han muerto 30 personas por COVID en 2023 hasta... Autoridades de salud confirman un incremento en la positividad, número de personas hospitalizadas y muertes durante los últimos días. Tenemos un total de casos de 2.257 a nivel nacional. Para el día de hoy se reportan 9 personas hospitalizadas, las 9 están en condición estable en hospitales de la Secretaría de Salud. Esta semana reportamos un aumento en la positividad del COVID-19 que pasó de un 2 a un 5%. El día de ayer se reportaron 2 nuevos fallecidos, una persona procedente del Distrito Central y una persona del departamento de Choluteca. A criterio de expertos, este brote es consecuencia de la nueva variante de COVID-19, la cual es sumamente contagiosa, por lo que recomiendan a autoridades tomar cartas en el asunto antes que sea demasiado tarde. Contaminación por esta variante, que es la variante de Arturo, que es la sexta que se está produciendo a nivel mundial, y que es necesario que la Secretaría de Salud Pública en alguna forma declare ya esta emergencia para que la población tome conciencia que tiene que cuidarse, que tiene que usar la mascarilla cuando esté en lugares donde hay hacinamiento, para que los jóvenes cuando vayan a los conciertos musicales también usen mascarilla. El Hospital Cardiopulmonar El Tórax reporta 3 pacientes en cuidados intensivos por COVID-19, por lo que llaman a la población a estar alerta y no bajar la guardia ante este mortal virus. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas.
Semana tras semana los casos de dengue siguen en aumento y la capital supera los 2.700 casos confirmados, mientras un 50% de las colonias están en alerta roja por alto número de contagios de este peligroso virus. Y para las próximas horas y las próximas semanas también se podría declarar epidemia, advierten epidemiólogos. En el Distrito Central hasta la semana 24 se han registrado aproximadamente 2.740 casos. Esto corresponde a las colonias de Tegucigalpa y Comayagüela. Si bien representa un 30% menos de lo que se registró el año pasado para la misma fecha, no nos relaja y continuamos con los operativos de fumigación en las colonias donde hay mayor cantidad de casos. Doctor, ¿qué colonias son las que están viendo severamente afectadas por el repunte de casos de dengue? Digamos, en las últimas semanas, las colonias San Miguel, todo el territorio de San Miguel, varias colonias aledañas, también el territorio de Villanueva, del Pedregal, las colonias más pobladas son aquellas que se han registrado con mayor cantidad de casos. Doctor, ¿me repite cuánto es la cifra? ¿Y esto sería ya más de la mitad de los casos de dengue a nivel nacional? Sí, 2.744, si no me equivoco. Eso, el Distrito Central siempre aporta un poco más de la mitad de lo que se registra a nivel nacional. Eso. En otros temas, hablamos de lo que está sucediendo con las remesas en el país, ya que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hace un llamado a las autoridades para que no caigan, según ellos, en la trampa de las remesas, considerando las cifras del Producto Interno Bruto en Honduras. Por su presencia a esta importante El asamblea. presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Mateo Gibrín, publicó en su cuenta de Twitter una publicación de la revista Américas, en la cual destaca que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha caído en la trampa de las remesas familiares, así como los anteriores gobiernos. El sector privado asegura que es muy peligroso que el país siga dependiendo de los dólares que envían los hondureños que están en el extranjero. Lo reiteramos, no solo es el gobierno de doña Xiomara, todos hemos caído en eso, pero también decíamos que en el 2019 el 22% de la economía eran remesas. Y estamos diciendo que hoy el 28% de la economía son remesas. Entonces cada vez más hay una mayor dependencia de la economía de las remesas, pero si además esas remesas se las consumen nada más y no se invierten, entonces el retorno es nulo. Y por lo tanto, todos estamos cayendo en la trampa, de hecho, ¿verdad? No solo es doña Xiomara, en general. El país. ¿Y cuál es el peligro de que se corren esto? Bueno, ¿qué pasaría si llegara a caer excesivamente las remesas o empezaran a bajar dramáticamente? Imagine lo que le pasaría a la economía. Tomando en cuenta todas estas políticas migratorias que están tomando Estados Unidos también. Pues esas agravan más bien la situación. La preocupación del sector privado es que el flujo de remesas ha reflejado una rebaja y las políticas migratorias que está tomando los Estados Unidos podrían provocar que estas bajen aún más, afectando la estabilidad económica del país. En síntesis y de manera muy resumida, lo que se significa es que el país cada vez se vuelve mayormente de las remesas, un flujo de ingresos que no depende de lo que nosotros producimos o hacemos, sino pues de la capacidad de nuestros migrantes de estar enviando remesas al país. ¿Por qué es una trampa? Porque eventualmente este flujo de remesas que sostiene el país podría desaparecer y por lo tanto entonces hacer que la economía hondureña se caiga en buena parte. Estamos hablando de que un tercio del consumo en el país, de la producción del país, se explica por el flujo de remesas, no tanto así por elementos como nuestra producción, nuestras exportaciones, es decir, elementos que sí generan productividad para el país, generan empleo, generan riqueza y en este caso pues las remesas no están siendo utilizadas en esto, porque también la mayor parte de estas remesas se utiliza para el consumo. Cerca del 87% de las familias que reciben una remesa la destinan únicamente para su consumo básico. En la actualidad, el flujo de remesas crece en un ritmo del 13%, cifra inferior a la del 2022, que fue del 22%. Y si siguen cayendo el envío de esos recursos, la estabilidad económica del país está en riesgo, aseguran los empresarios, porque las remesas familiares representan el 29% del total de los ingresos que tiene Honduras. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón.
Por su parte, casi un 60% han incrementado las detenciones de los hondureños migrantes en la frontera de México y Estados Unidos, algo que no sorprende a organismos de los derechos humanos, pero que enciende las alarmas debido a la cantidad de personas que estarán en los centros de detención. Alarmantes cifras reporta el Observatorio de Migrantes en torno a los hondureños que han sido detenidos en la frontera de México y Estados Unidos, ya que las últimas detenciones registran un 58.9% de aumento en comparación al mes anterior, ubicando a Honduras como la segunda nación con más detenidos solo después del país azteca. En el mes anterior, más de 21,000 migrantes hondureños fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos, lo cual ha representado un 58.9% de incremento en comparación al mes anterior. Estas son cifras que nunca hemos visto antes, es la mayor cifra que hemos visto en el año y son datos que hay que decir que no nos sorprenden dado el contexto que estamos viendo en nuestro país, pero sí son alarmantes. Según la Comisión de Acción Social Menonita, estos datos no son una sorpresa, pues este panorama se esperaba luego de la entrada en vigencia del Título 8, pero señalan que ante el incremento en las aprehensiones deben tomarse medidas en los centros de detención para evitar una tragedia como la ocurrida este año en Juárez. No hay una garantía de la protección, digamos, a la vida, a la integridad física y psicológica de estas personas. Realmente los centros de migración allá en México son verdaderas cárceles, inhumanas, infrahumanas y no hay garantía de la vida de nadie. Entonces, esto expone a esta población a mayores riesgos a vista y paciencia de las autoridades migratorias de aquel país y nuestras autoridades también de relaciones exteriores. Bien, estamos poniendo en contexto este tema de la migración y las remesas debido a la siguiente información que le vamos a contar, ya que cientos de personas volvieron a salir a las calles de la Florida para protestar contra la ley que criminaliza, escuchen muy bien, a los indocumentados. Varios grupos pro-inmigrantes ya anunciaron que van a interponer una serie de demandas para bloquear esta legislación promulgada por el gobernador de la Florida, que está generando que grupos de migrantes se están trasladando a otros estados para por lo menos gozar de alguna garantía social y no sean perseguidos, como lo que está sucediendo o va a suceder en la Florida. Son inmigrantes indocumentados, protestan contra la nueva ley SB 1718 de Florida, que entró en vigor este sábado 1 de julio y que, entre otras cosas, castiga con hasta 15 años de prisión por trasladar a alguien sin papeles al estado de Florida. Terrible, terrible, de verdad. La gente está muy preocupada, muchas familias moviéndose del estado porque esta ley es cruel. El uso de identificaciones diferentes a las de Florida ya no son válidas, los hospitales tienen que reportar a los migrantes indocumentados y las empresas con 25 o más empleados quedaron obligadas a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Los migrantes argumentan que ellos simplemente están haciendo el trabajo que otros con papeles no quieren hacer. Los que trabajan en construcción, los que trabajan en el campo, los que trabajan en las casas, mujeres y hombres, somos nosotros los inmigrantes los que trabajamos aquí. Pocas horas después de que la ley quedara activa, grupos proinmigrantes anunciaron que próximamente presentarán una demanda. Denuncian que es una ley que amenaza los derechos de las personas. Aquí no se trata de que esté del lado de los indocumentados, esté del lado de la justicia. Y lo que está haciendo Ron DeSantis es inconstitucional. Y mientras prevalezca la democracia en este país, le vamos a demostrar a él que sus leyes son inconstitucionales. El gobernador defiende que la ley solo pretende luchar contra el tráfico humano y las políticas migratorias de Biden, mientras los activistas hacen un llamado para seguir en la lucha. Hay que luchar y vaya, lo que nosotros queremos es trabajar y salir adelante y no venimos a robar. Mientras tanto, las organizaciones proinmigrantes aseguran que van a seguir movilizándose con un objetivo, el de revocar esta ley del gobernador Ron DeSantis. Anthony Belchi, Voz de América, Homestead, Florida. Representante con nosotros. We are so lucky to... Y siempre referente a este mismo tema, el canciller de la República asegura que unos 130,000 hondureños serán afectados por la ley antimigrantes de la Florida y asegura que esa forma migratoria es inhumana y discriminativa y asegura que en señal de protesta él no viajará a este estado. Hemos mencionado que esta legislación que ha aprobado el gobernador DeSantis para el estado de la Florida es una legislación muy dura, una legislación que es, diríamos, antimigrante y además que
también atenta, creo yo, contra los derechos de los migrantes que viven en Florida y que trabajan y están indocumentados. Creo que esta legislación debe ser revisada porque afectará a cientos de miles de familias. ¿Cuáles son las repercusiones que van a tener? Bueno, las repercusiones es que las personas que no tienen documentación podrán ser deportadas, podrán sacadas del estado, se les ocasionará grandes multas y esto le traerá grandes problemas. Hay cerca de 130,000 hondureños en Florida y bueno, lo que nosotros es una legislación interna de Estados Unidos, pero en este caso estamos manifestando nuestra preocupación y además rechazo a este tipo de legislaciones. Yo creo que al final esto también tendrá un impacto negativo contra el propio gobernador porque tendrán problemas, creo yo, al aplicar esta legislación porque mucho del sector construcción, sector agrícola y sector hotelero en la Florida depende de estos trabajadores migrantes y en lo tanto provocará al no tener estos trabajadores la necesidad de contratar con precios mucho más altos e incrementará temas de competitividad para la Florida. Al regresar, transportistas exigen cumplir los acuerdos a la presidenta Xiomara Castro. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la materia informativa. Según el Banco Central de Honduras, las inversiones cayeron en un 39.2% en comparación al primer trimestre del año pasado. Cintia López dialoga con un empresario en la zona norte del país respecto a este tema. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Precisamente para hablar acerca de este tema me acompaña el empresario Harry Panting, a quien le traslado la interrogante. ¿Qué factores cree usted que estén afectando para esta caída del 39.2% en las inversiones que reporta el Banco Central de Honduras? Mire, esto de la caída es una cosa que se va dando paulatina, no es que sucede de un día para el otro. El gobierno ya tiene 16 meses, 17 meses de estar en sus funciones y las expectativas de una inversión es el tiempo que se toma un inversionista en tomar la decisión si viene a este país o va a otro. Entonces las inversiones que ya estaban programadas para el momento dado de la toma de posesión, pues ya esas difícilmente se podían parar, pero ante las incertidumbres causadas con las decisiones inmediatas y declaraciones inmediatas desafortunadas que hubieron de algunos de los personeros del gobierno, pues los inversionistas como que se espantan y buscan otros parajes donde tengan mejores pastos para ir a hacer que sus inversiones fructifiquen. Tenemos rato los inversionistas de estar diciendo que tenemos que crear las condiciones necesarias para adquirir esa inversión y no solo la inversión internacional, sino la nacional también, porque hay un decrecimiento en la inversión nacional a pesar de que la construcción ha mantenido su ritmo sin que sea el Estado el mayor aportante de esa construcción. ¿Qué acciones inmediatas debería tomar el gobierno para generar este clima de inversión favorable que permita crear empleos? Bueno, las decisiones tienen que ser claras. En primer lugar, no puede faltar la energía eléctrica, que eso es un tema que el inversionista que viene lo toma muy en consideración. La parte legal de hacer que las acciones legales y lo que le llaman los abogados la jurisprudencia de los casos que se ventilan tienen mucho que ver. La cantidad de casos que tiene el gobierno de Honduras pendientes de resolución son grandes. Esa decisión y esa demanda interpuesta por las sedes pues tiene un efecto, aunque quieran decir que no, los tratados internacionales son irreversibles y se tienen que respetar. Así que
definitivamente el gobierno tiene mucho que decir y tiene una gran culpa en lo que esté sucediendo. Muchísimas gracias a don Harry Panting en relación a este tema que preocupa a cientos de hondureños que podrían quedar desempleados si no se toman acciones prontas. Si no tienen consultas, voy a retornar con ustedes al estudio central. Cintia, muchas gracias. Pasamos a otros temas en relación a la elección del fiscal general de la República. Y vea la información que le vamos a dar a conocer en estos momentos. Hoy a las 5 de la tarde vencía el plazo para las subsanaciones de los integrantes o aspirantes que están optando a este cargo. La Junta ha decidido ampliar por 2 horas más el término para presentarlas, recordando que pueden hacer la revisión por vía electrónica. Es decir, hoy a las 8 de la noche vence el plazo para que los postulantes puedan subsanar todo tipo de errores que tengan en alguna documentación, aplicándolo y a postularse a fiscal general. Este día llega a su fin la fase de tachas y denuncias en el proceso para elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público, por lo que se está a la espera de quiénes serán los frenados en esta etapa. El proceso para elección de fiscales del Ministerio Público se encuentra en la fase de tachas y denuncias, la cual permite la participación ciudadana, donde la Junta Proponente verifica la idoneidad, el cumplimiento del perfil ideal y los requisitos de quienes pretenden y afirman cumplir con los mismos. Ya el periodo en el cual está la etapa de subsanación y de tachas y denuncias de los autopostulantes para el proceso de fiscal general y fiscal adjunto, nosotros esperamos que la Junta Proponente desarrolle ese trabajo tal como lo ha hecho hasta ahora, objetivo, imparcial, en el que podamos apreciar de que quien no reúna los requisitos quede fuera del proceso y que continúen obviamente los que sí tienen esa característica fundamental que ya lo marca la Constitución y la ley. De los 26 postulantes que se inscribieron para dirigir el Ministerio Público en los próximos 5 años, 2 de ellos quedaron fuera de participar por no cumplir con los requisitos solicitados por la ley, lo que trae expectativas para que la Junta Proponente admita a los perfiles adecuados y no por sesgos políticos. Sí, recordemos que hay varios que ya se retiraron porque uno de ellos no cumplían con la edad, otros pues por ser actualmente están participando en el gobierno como empleados públicos y no pueden participar, ¿verdad? Entonces por ahí ellos ya van renunciando al mismo, ¿verdad? Y ya se van quedando las personas idóneas y capaces que van a estar en la misma. Por otra parte, profesionales del derecho aseguran que la ciudadanía está acostumbrada al fracaso institucional, por lo que se espera que con el proceso de elección de fiscales se cambie dicho panorama. A lo largo de la historia, la ciudadanía ha estado acostumbrada al fracaso institucional. Esperemos que la Junta Proponente cambie esa historia y nos pueda ofrecer resultados efectivos y eficientes para que la ciudadanía pueda experimentar un cambio. La duda y la desconfianza es una de las características del Ministerio Público desde 1994, en el que se fundó, y los resultados son los que le han permitido a esa sociedad tener ese tipo de duda y desconfianza. Además, se considerará el principio de buena fe y excelencia comprobada con la presentación de tachas y denuncias contra los postulantes, con la finalidad de hacer una contribución al proceso para que la Junta Proponente elabore y entregue al Congreso Nacional una nómina de notarios con los más altos niveles. Con imágenes de Walter Pérez les informó Daniela Mejía. Bien, una lista preliminar de 26 aspirantes al cargo de fiscal general. De estos, 2 han sido descartados, quedando un total de 24 aspirantes. ¿Cuál es la actualización que tenemos sobre este tema, José Luis Castellanos, también? Porque el Congreso Nacional tiene mucho que ver en esta próxima elección y los fondos que implica todo este proceso. José Luis, buenas noches. Así es, compañeros, muchas gracias. Efectivamente, tal y como lo han mencionado, pues ya el proceso continúa de manera ya un poco acelerado, el tema de lo que es la Junta Proponente, la elección del fiscal general. En cuanto a los candidatos que se han ya estado presentando, el proceso avanza de una manera bastante positiva, ya también un desembolso por parte del Congreso Nacional, todo lo que son los gastos que conlleva este trabajo. En este momento me encuentro en compañía del vocero
de la Junta Proponente, Julio Raudales, para hacerle precisamente la consulta. Este desembolso, importante cantidad, asimismo todos los gastos que se están cubriendo, si nos detalla más de esto. Bueno, sí, el día viernes, creo que fue de la semana pasada, el Congreso Nacional hizo ya una transferencia a una cuenta de la Corte Suprema de Justicia para que pues esta pudiera, de aquí puedan solventarse algunos de los gastos que tiene y que implica este proceso de selección del fiscal. Es una cantidad pequeña, me imagino que más que suficiente para poder cubrir, y lo demás pues será devuelto, ¿no? Se había estado trabajando entonces sin fondo. ¿Cómo se estaba realizando el proceso? Es que no requeríamos fondo, ¿verdad? Si lo único es que nos reuníamos ahí, el equipo técnico que de repente necesitaba pues comer, ¿verdad? Ahí trabajando con la Junta más o menos unas 10 a 15 personas que pues cuando se quedaban hasta en la noche o algo requerían de alimentos, de té, de café, y estos son gastos mínimos que los cubrió hasta entonces la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué proceso continúa luego de esta subsanación? El día de hoy comenzaron ya las tasas y la denuncia, el proceso. Son 7 días hasta el domingo, así es que a toda la ciudadanía, si creen que hay alguien dentro de los autopropuestos, dentro de esa lista de 24 que quedan, que no debería de continuar en la postulación, pues es bueno que lo digan, que si tienen las pruebas, que las documenten, y se va a proteger el nombre y la identidad de las personas que hagan este tipo de tachas y denuncias, ¿no? ¿Se tiene una fecha tentativa ya cuando esté la lista de estos 5 candidatos que irán al hemiciclo legislativo? Sí, nosotros ya tenemos un cronograma completo y lo que la ley establece, y era la fecha fatal, es el 1 de agosto, ¿no? Que tiene que entregarse, que es un mes exactamente antes de que vaque el señor fiscal actual y el fiscal adjunto, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. El vocero de la Junta Proponente ya en este tema, tal y como lo han escuchado, el proceso avanza de una manera adecuada, en tiempo y forma. Ya se cuenta también con el presupuesto que se había aprobado, pero no se había hecho precisamente el desembolso a la Junta Proponente. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Haremos nuestra pausa comercial. Cuando retornemos, aumenta la tasa municipal. Diputados responden al secretario del Congreso Nacional, el diputado Libre Carlos Zelaya, asegurando que Libre no va a necesitar llegar a algún tipo de acuerdo para alcanzar el fiscal general de la República, algo que según ellos es completamente incorrecto. La bancada del Partido Nacional ha manifestado que no apoyará ningún candidato para fiscal general que se incline a la ideología del Partido Libertad y Refundación, asegurando que hasta el momento se debe trabajar en conjunto todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas, las 5 fuerzas políticas en el Congreso se juntan y quedamos fuera del Partido Nacional, no hay corte, es decir, no hay fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros somos 43 diputados. En el caso que así es, que el diputado Rolando Barahona obviamente no vota con nosotros, sino que vota diferente. Entonces nosotros tenemos 43 diputados. Para 128 usted le resta 43, quedan 85. Y para que se elija fiscal y fiscal adjunto se necesitan 86 votos. Por su parte, miembros del Partido Salvador de Honduras han asegurado que el tripartidismo se ha encargado de querer controlar el Ministerio Público y que de momento ellos estarían apostando por una renovación de la clase política. El Partido Salvador de Honduras no patrocina candidatos a diferente del tripartidismo, que desde ya, pues históricamente, han puesto sus piezas para poder controlar el Ministerio Público. El Partido Salvador de Honduras apostamos a una renovación de la clase política y además una renovación y una recuperación real de la institucionalidad. Por eso, para nosotros no importa el corazón que tenga un candidato o candidata. Lo que nos interesa es que la persona se pueda realmente desvincular de los partidos políticos. Esta semana ha dado inicio el proceso de tachas y denuncias para ir dejando los mejores candidatos a fiscal general y adjunto. El Congreso Nacional tendrá en su poder el listado de 5 candidatos el próximo 1 de agosto. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.
Pese a que existen diversos sectores en contra, autoridades de la Cancillería ratifican que el proceso para la instalación de la Sisi avanza de forma rápida y segura, ya que próximamente llegará al país una comisión de expertos de la OEA y se están afinando los detalles legales para que este ente internacional proceda a combatir la corrupción en el país. Invitar a un ente internacional como la ONU a que venga y de alguna forma se tome algunos aspectos de la justicia del país para la lucha contra la corrupción, para la investigación de casos emblemáticos, casos en que incorpora altos niveles de corrupción no solo pública, sino también a veces privada y de otras organizaciones, es un tema muy delicado. Entonces no es algo que se negocia de un día para el otro, porque como le digo, puede incorporar trabajo con otras instituciones, puede incorporar reformas legales. Entonces es como pasar o permitir que un ente internacional trabaje en la justicia del país, es un tema que no se puede hacer a la ligera, se tiene que hacer con el análisis, y a pesar de esto vamos bastante rápido, o sea, Y es que el canciller no ha dejado de dar noticias este día, ya que confirmó que esta semana llegará al país el viceministro de Comercio de China continental. Mientras tanto, los productores de camarón aseguran que negociarán un acuerdo económico con los empresarios de China Taiwán. El 6 de julio estará llegando al país una comitiva de China continental encabezada por el viceministro de Comercio del gigante asiático, quienes se reunirán con el secretario de Desarrollo Económico para sentar las pautas para la firma de un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Y el día 6 estará llegando a Honduras una delegación importante compuesta por el viceministro de Comercio de China, que tendrá reuniones con el ministro Freddy Cerrato para iniciar lo que será la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial con Honduras. Por su parte, los exportadores de camarones aseguran que ellos negociarán un acuerdo económico privado con China-Taiwán, ya que China continental solo les quiere pagar el 30% de los que le pagan los taiwaneses por los crustáceos. Entonces pasa lo mismo que Taiwán. Con Taiwán no van a haber relaciones diplomáticas ni comerciales, pero vamos a poder vender y comprarle a Taiwán. No va a haber el tratado de libre comercio, no va a haber arancel preferencial, pero sí va a haber negocio con Taiwán. O sea, no pueden, el comercio mundial no se puede detener. O sea, que ahora, si el gobierno decide no permitir también que hayan exportaciones a Taiwán porque China lo exige, sería una locura que no podemos descartarla también que pueda pasar. Esperemos que no. Los economistas esperan que este gobierno no caiga en el mismo error que cometieron las autoridades que negociaron el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, donde prácticamente han provocado la extinción de los pequeños productores de granos básicos. Sí, definitivamente. Esperamos nosotros que la experiencia que se tuvo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con otros países, porque ahí está el señor Redondo, que está como viceministro de Desarrollo Económico, él tiene experiencia en esto, entonces yo creo que se deben evitar los errores que se cometieron en el pasado. El Tratado de Libre Comercio que se logre firmar entre Honduras y China continental deberá ser bien negociado para no afectar a los productores hondureños ni a las MIPYMES, aseguran los economistas, por lo que esperan que este gobierno no cometa el error que se cometió con el TLC con los Estados Unidos. Por su parte, autoridades edilicias informaron que el pago de la tasa municipal vehicular sufrió un reajuste de un 2 hasta un 5% en base al índice del precio del consumidor, mismo que será efectivo en 56 municipios del territorio nacional. La población tiene que estar segura que este no es una modificación de la tasa, simplemente es un ajuste que se viene a dar por medio del índice de precios de consumidor que establece el Banco Central de Honduras en enero de cada año. Todos los años se hace un ajuste con un porcentaje entre el índice de precios de consumidor del año anterior con el actual, y eso se va a multiplicar a la tasa vigente. Esa tasa está tal cual en el plan de arbitrios del año 2020. Cualquier ciudadano puede ver el plan de arbitrios en su artículo 93
y ahí puede ver la forma de revisar la tasa, la forma de cómo se hace el cálculo, y en la página del Banco Central pueden ver todos los índices de precios del consumidor que se establecen. ¿Este ajuste les saldrá reflejado en el pago de los impuestos de este año? Sí, es un porcentaje de ajuste que se ve reflejado en la tasa vehicular que se paga mes a mes por cada vehículo. Bien, él mencionaba el índice de inflación. La nota que le vamos a presentar a continuación habla justamente de este tema, porque aseguran que comienza a bajar, pero los precios de los productos de la canasta básica aún continúan altos en las ferias y mercados populares del país. Surge la pregunta entonces, ¿cómo es que se está haciendo este tipo de reajuste de un 2 hasta el 5%, considerando que esta nota que le vamos a presentar asegura que está bajando la inflación? El Banco Central ha publicado que el índice de inflación interanual al mes de junio bajó a un 5.60% después que se cerrara con 9.8% en el mes de diciembre del 2022. Los economistas aseguran que están dando resultado las medidas económicas que ha implementado este gobierno. Efectivamente ha habido una desaceleración de la inflación. Incluso rebasó en su momento el 10%. En el último mes, en lo que fue el mes de mayo, refleja 5.60, lo cual yo creo que es positivo. Hay el rubro de alimentos que había sido y que sigue siendo el que tiene más impacto en la inflación, de alguna manera también refleja desaceleración. Eso coincide con la salida de la producción de granos de primera. Los entendidos en la materia económica aseguran que esta desaceleración en el índice de inflación no se ve reflejada en el costo de los productos de la canasta básica, porque los precios de los alimentos aún continúan altos. Bueno, es que los costos de producción siguen altos, ¿no? Ahí muy poco se puede hacer. Se prevé que la inflación al final del año anda en 7%, menor que el año pasado, pero sí golpea fuerte. Sobre todo, cuando vemos los componentes de la inflación, vemos que más se va a la parte de alimentos y bebidas. Los representantes del gobierno aseguran que la baja en el índice de inflación no se refleja en el costo de los alimentos porque los insumos agrícolas aún continúan elevados. Mire, con esto de los combustibles, nosotros siempre hemos hecho ese análisis y no influye tan drásticamente como se piensa en los productos de canasta básica. Hay más variables que sí pues son parte de los precios, como ser los insumos que a nivel internacional siguen altos, sigue el conflicto de Ucrania y Rusia en algunos de los productos o insumos, como ser los fertilizantes, y siempre estamos pues expuestos a esa inflación importada. Para el expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, este gobierno debe de adoptar otras medidas de política monetaria para lograr que la inflación en los alimentos también baje. Sin embargo, si tú miras la inflación que le llaman subyacente, donde se elimina el factor precio de combustible y de alimentos perecederos, la inflación todavía es más alta. Quiere decir que la autoridad monetaria todavía tiene margen para, a través de su política monetaria, controlar la inflación. Todavía puede hacer más para controlar la inflación. La desaceleración en la inflación está influenciada por la estabilidad del precio de los combustibles y de la devaluación del empira frente al dólar, aseguran los economistas. Pero es necesario que se tomen otras medidas para lograr que el costo de los alimentos también baje. En cámaras, Isaac Alcerro, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón. En el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortés, se realizaron 3 audiencias de declaración de imputado en la causa que se les sigue como involucrados en la contaminación del espejo de agua del lago de Yojoa.
En 2 de 3 causas, las juezas de letras seccionales resolvieron imponerles la medida cautelar distinta a la detención judicial, ya que se les considera responsables de los delitos de usurpación de un derecho real agravado y daños agravados en perjuicio del ecosistema del medio ambiente del Estado de Honduras. Por otra parte, en el caso de Miguel Ángel Reyes Ramírez, le fue programada su presentación a las 9 de la mañana del miércoles 2 de agosto. En otras noticias, Manuel y televidentes, como sabemos, en la capital hay algunas colonias que están en alerta roja y verde, esto por las lluvias, y el Comité de Emergencia Municipal anunció que este pronóstico seguirá hoy lunes, martes y miércoles para que las personas, los habitantes, tengan a bien tomar todas las medidas necesarias de precaución, considerando las zonas de derrumbes. Como Comité de Emergencia Municipal, nosotros coordinados por el señor alcalde Jorge Aldana, estamos monitoreando y siguiendo las instrucciones porque se nos ha notificado de que hay pronósticos de lluvias para este lunes, martes y miércoles, y por ello continúa la alerta verde. Como Comité de Emergencia, también coordinados con otras gerencias, estamos en limpiezas de calles, de tragantes, de cunetas, para evitar las inundaciones y para evitar que tenga algunas afectaciones por las lluvias. También hay una línea a la que pueden contactarse, a la línea 100, cualquier persona que esté presentando alguna emergencia. En horas tempranas, los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán protestaron exigiendo que se convoque a elecciones para escoger las nuevas autoridades. Vamos a aclarar 2 puntos aquí muy importantes. El periodo de estas autoridades actuales prosigue por 1 año más. Esto porque en la dirección del Consejo de Educación Superior se determinó que las reformas que se estaban generando dentro de esta institución tendrían que ser acompañadas por una comisión, en este caso de transición, avalada por todos los organismos correspondientes. Y según los docentes y los mismos estudiantes que protestaron, hay una ilegalidad porque el tiempo ya pasó. Pero aclaramos en esta información también que la misma se extendió por 1 año más en sus funciones mientras se generan las reformas establecidas. Realmente estamos denunciando la no convocatoria a la elección de nuevas autoridades en esta universidad. El día de hoy, por primera vez en la historia de la Universidad Pedagógica y de la Escuela Superior del Profesorado, es un día en el cual no tenemos autoridades. Es increíble realmente que estas personas que antes fungían en el equipo de rectoría y miembros del Consejo de Superior Universitario hayan sido juez y parte y se hayan declarado de una forma ilegal estar 1 año más aquí en la universidad, porque argumentan que el Consejo de Educación Superior los está obligando o les está diciendo que pueden estar 1 año más, cuando el Consejo de Educación Superior puso en suspenso una reforma que metieron las ex autoridades de la universidad. Con una inversión mayor a los 150,000 empiras mensuales, autoridades edilicias trabajan en proyectos culturales y de reparación en centros educativos y de salud en diferentes barrios y colonias de Comayagüela. Sí estamos invirtiendo estos fondos rotatorios en proyectos que ustedes han sido testigos de inauguraciones de canchas, inauguraciones de parques, y hoy mismo nosotros como regidores le estamos apostando a los cambios a través del arte, la literatura, invirtiendo esos fondos rotativos para poder apoyar a los jóvenes, también a la educación en nuestra ciudad capital. Llegando a todos los barrios y colonias de Tegucigalpa. Estaremos en la cancha del Carrizal el día jueves, el viernes estaremos en la Kennedy con todos estos artistas de renombre nacional e internacional. ¿Qué otros proyectos estarían implementándose en los próximos días como Corporación Municipal? También estamos inaugurando en esta parte también, como parte de los fondos rotatorios de mi regiduría, lo que es el centro de salud de aquí mismo de esta colonia. Hemos estado apostando. Vamos a la información policial, judicial. 2 personas murieron de forma trágica, esto en un accidente entre una avioneta y una motocicleta en el aeródromo de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, al oriente de Honduras.
De acuerdo a las informaciones preliminares, las personas a bordo de una motocicleta se cruzaron mientras la aeronave se disponía a realizar su aterrizaje en la pista. Hasta esta hora de la noche todavía no se ha procedido con el proceso, mejor dicho, de identificación de los cadáveres. Por su parte, la Policía Nacional logró evitar un suicidio este lunes en horas de la tarde cuando un estudiante de 18 años intentó lanzarse del intercambiador del norte a inmediaciones de la colonia Fecitrán. Aparentemente, una desilusión amorosa llevaría al joven a tomar esta decisión. Por fortuna, los uniformados evitaron la tragedia y llevaron al muchacho hasta su hogar en los bordos del Río Blanco. La Policía Nacional, en atención a una denuncia que se emitió al sistema de emergencia 911 acerca de una persona que estaba en la parte superior de un puente a desnivel que está ubicado aquí en un boulevard de aquí de la ciudad de San Pedro Sula, por lo que nosotros como Policía Nacional atendimos lo que es esa denuncia y nos apersonamos al lugar constatando de que era una persona de 18 años de edad, de oficio estudiante de un colegio que está en inmediaciones de este puente, por lo cual nosotros como Policía Nacional tuvimos a bien de evitar que... Consternada se encuentra la población sanpedrana ante el fallecimiento de la señora Rosa Varela luego de que una carroza de la municipalidad les pasara las llantas por encima durante el desfile de carrozas este pasado fin de semana. Lo que parecía ser una tarde llena de celebración, música, ambiente familiar y desfile de carrozas terminó en tragedia. Doña Rosa Yesenia Varela, de 52 años de edad, falleció al ser atropellada por la supuesta carroza de la municipalidad sanpedrana. Según familiares, ella se abalanzó entre la multitud para agarrar en el aire una mochila, misma que regalaría a sus nietos. Infortunadamente, una mujer la empujó y cayó sobre el pavimento. Acto seguido, las llantas del pesado automotor le pasaron por encima, dejando su columna totalmente quebrada. Los últimos que estaban para desfilar pues eran las de la municipalidad. Incluso antes de ellos pues pasó la de Quintín, de un diputado, no sé si es una persona política, y atrás venían los caballos, que ya era lo último. Entre el llanto y el dolor, el hermano de Doña Rosa clama justicia y exige que el caso sea investigado. Mi hermano todo el tiempo iba ahí, ella nunca tuve problemas hasta ahí. Sucedió eso y queremos que investigue. Oye, investigación porque no queda impune eso. Como varias muertes que queda impune. Mientras que el edil sanpedrano Roberto Contreras indicó que la municipalidad no presentó carrozas la tarde del sábado 1 de julio. Algunas carrozas sí le dieron promoción a la municipalidad poniéndole el logo Municipalidad de San Pedro Sula, pero nosotros como municipalidad no teníamos ninguna carroza. Lamentamos mucho el accidente que se dio, ¿verdad? Y le mandamos el pésame a sus familiares y tengo entendido que a raíz de que pues la atropelló por sus piernas y como su situación comprometida de salud es que era diabética, entonces por eso se complicó y lamentablemente falleció. Familiares y amigos dieron el último adiós a Doña Rosa la tarde del lunes 3 de julio en el cementerio La Piedad de Chamelecón, recordándola con mucho cariño y tristeza. Informó para ustedes Marila Manzanares. Con el permiso de sus familiares, con personal certificado en la materia de las autoridades de la Policía Militar del Orden Público, estarán trabajando en los centros penitenciarios del país, esto para evitar más corrupción, y han confirmado que se evaluará nuevamente al personal penitenciario y será certificado para operaciones dentro de estas instalaciones. Hay actos de corrupción y para eso estamos trabajando también con lecciones aprendidas. Se estará certificando el personal. Recuerde que nosotros también en el pasado tuvimos policías militares involucrados y este personal fue separado y presentado al Ministerio Público como pruebas de convicción separados. Y en esta operación, licenciado, ya se retomó el control e intervención de 25 centros penales, directores, subdirectores de la Policía Militar y el personal que está siendo certificado, cero tolerancia para aquel miembro que en algún momento se le detecte
con acciones ilícitas es una de las prioridades en esta misión. Y de esta manera concluimos una edición más de Impacto Estelar. Óscar Ortiz. Así es, Manuel, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de las 7 de la noche estamos con usted nuevamente. Buenas noches.